En esta instancia les daremos a conocer el caso clínico de contraindicaciones de la donación de sangre. Los integrantes del grupo son Bastián Contreras, Karina Sangüesa, Yerley Ortiz, y quien presentará Camila Ruiz y quien les habla Denina Mil. Presentación del caso clínico. Un paciente masculino de nombre Luis Mancilla, de 50 años, se acerca al banco de sangre del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena como donante de reposición, debido a que un amigo cercano a él había tenido un accidente, por lo cual se necesitaban unidades de glóbulos rojos. El tecnólogo médico a cargo de la entrevista se percata que es la primera vez que éste participa en un proceso de donación de sangre, por lo que el donante se encuentra nervioso y para tranquilizarlo se le da a conocer el proceso de la entrevista. Se le pregunta si tomó desayuno, a lo que responde que sí. Luego se le pregunta si se ha sentido bien en las últimas semanas y si ha dormido correctamente. El donante responde que se siente bien, como todos los días un poco cansado, pero que él lo considera normal por la edad. También se le pregunta sobre sus parejas sexuales, por lo que comenta que estaba casado hace 4 años, pero que su pareja le había sido infiel. También comenta que decide ir donde un tatuador hace 5 meses para cubrirse un tatuaje que se había realizado de su esposa. Luego se le pregunta si presenta alguna enfermedad crónica. Este responde que es diabético hace 10 años y que depende de inyecciones de insulina de forma diaria. Además, es hipertenso hace 2 años, pero que se encuentra controlado y no ha cambiado ni dosis ni medicamentos en el último mes. También se le realiza la pregunta debido al contexto COVID-19, en donde se le consulta si éste ha tenido contacto estrecho con alguien sospechoso o contagioso de COVID-19, a lo que éste responde que no, y que fue vacunado hace una semana con la vacuna de Pfizer. Debido a esto, ha presentado dolores de cabeza, por lo cual comenta que se había tomado una aspirina. Y en el último momento se acordó de que se había realizado una limpieza dental hace más o menos 48 horas. Las demás preguntas de rutina fueron contestadas acertadamente. Al realizarle los exámenes médicos previos a la donación de sangre, los resultados fueron los siguientes. Presenta una hemoglobina de 11,5 gramos de decilitro, un hematocrito de 38%, una frecuencia cardíaca de 90 pulsos por minuto y la presión arterial de 158,97 miligramos de mercurio. Pesa 70 kilos y tiene una talla de 1,85 metros. Es de grupo ORH positivo y presenta una temperatura de 36,6 grados Celsius. Después de analizar las respuestas de la entrevista y los exámenes médicos, el profesional tecnólogo médico le informa al donante que está contraindicado para la donación de sangre de acuerdo a los criterios establecidos en la norma general técnica 212. Bueno, como bien sabemos, la entrevista corresponde a una relación interpersonal de formato breve y tensa, cuyo propósito es obtener información confiable que proteja tanto al donante como al receptor. El tipo de entrevista que se lleva a cabo para la donación de sangre es una entrevista de tipo semiestructurada, donde existe una pauta de preguntas y también permite que el entrevistador pueda profundizar más en el tema. Eh, la entrevista consta de 5 fases. Primero tenemos a la recepción, que en esta etapa consta del saludo y de la presentación del tecnólogo médico a cargo de la entrevista y también de ser cordial con el donante. Luego tenemos la etapa de rapport, que en esta etapa se establece una corriente de simpatía y de confianza entre el donante y el encargado de la entrevista y se manifiesta por la disposición que tiene el donante al hablar. Continuando, tenemos la etapa de introducción, que aquí se da a conocer el objetivo de la entrevista y el entrevistador demuestra motivación y confidencialidad en el proceso. Y también se da a conocer cómo se llevará a cabo el proceso de entrevista. Continuando, tenemos el cuerpo de la entrevista, que aquí se realiza un examen físico, también se ingresan o se verifican los datos personales del donante y se aplica la pauta de la entrevista. Y para finalizar las 5 fases de la entrevista, tenemos el cierre, que consta de la presentación del consentimiento informado, de resolver dudas al donante y de agradecimiento por parte del tecnólogo médico. Continuando con las contraindicaciones a la donación de sangre, tenemos que estas contraindicaciones están dadas de acuerdo con la norma general técnica 212, cuya norma fue publicada el 31 de mayo del presente año en curso, 2021. Esta norma consta de 117 páginas y de 11 anexos que se rigen de acuerdo al decreto exento número 38.
Siguiendo con la presentación, tenemos tres tipos de criterios de contraindicación. Tenemos lo que son los criterios permanentes, criterios temporales y los que parecieran que fueran de contraindicación, pero no lo son, que son los criterios distractores. En cuanto a los criterios permanentes, tenemos que está prohibida la donación de sangre según la norma técnica 212, ya sea por alguna enfermedad o por alguna patología que no o que esté contraindicada para poder donar. Por otro lado, tenemos lo que son los criterios temporales, en la cual el donante podría donar, pero cumpliendo con un periodo determinado de tiempo, ya sea por alguna infección que esté cursando y que requiera un tiempo determinado según la norma técnica 212. Por otro lado, como dije anteriormente, tenemos los criterios distractores que pareciera que fueran, pero no lo son, de contraindicación, y que los veremos a continuación. Según nuestro caso clínico, tenemos un criterio permanente y tres criterios temporales de contraindicación. El criterio permanente, el donante menciona que es insulodependiente hace 10 años y que requiere de dosis de insulina inyectables diarias. ¿Cuándo se podría donar? Cuando se trate de un donante que sea principalmente prediabético o que haya sido una embarazada y que haya tenido diabetes gestacional. Por otro lado, tenemos lo que son las contraindicaciones temporales, en la cual, según el examen físico, el donante cursa con una anemia porque tiene una hemoglobina baja. Y menciona además que su mujer le fue infiel y que se realizó un tatuaje en un periodo menor a 5 meses. Con respecto a lo anteriormente dicho, los criterios de contraindicación temporales, con respecto a los tatuajes, se requiere un periodo de tiempo de mayor a 6 meses para que pueda realizarse la donación de sangre según la norma técnica 212, debido a que los laboratorios clínicos de sangre requieren de un periodo de 6 meses para poder analizar, ¿cierto?, la muestra o la donación de sangre y determinar si es que esta es segura o no es segura, o si tiene alguna infección o no tiene alguna infección. Lo mismo con lo que el tema de la infidelidad, ya que el paciente, si bien no fue infiel, su esposa lo fue, por lo tanto requiere un periodo mayor a 6 meses para que pueda donar. Por otro lado, la anemia, ¿cierto?, que posee este donante, la hemoglobina del donante es de 11,5 y de hematocrito de 38%, en la cual, según la norma técnica, se requiere de una hemoglobina de 13,5 en hombres y de 40% de hematocrito para que sea un criterio de aceptación. ¿Qué sucede en lo que es una donación de sangre? Principalmente disminuye los niveles de hemoglobina, por lo tanto, un paciente que esté cursando con una anemia va a costar mucho que los niveles de hemoglobina vuelvan a los niveles normales y se pueda controlar o establecer. Como dije anteriormente, nuestro caso clínico tiene contraindicaciones distractoras, que si bien no son contraindicaciones, pareciera que fueran contraindicaciones. Dentro de esto, el donante, ¿cierto?, en lo que es la entrevista, menciona que es hipertenso hace 2 años, pero que esta hipertensión es controlada y que no se ha cambiado ni de dosis ni de medicamento hace al menos un mes. Por otro lado, ¿cierto?, con el contexto del COVID, él menciona que se vacunó con la vacuna Pfizer, que se realizó una limpieza dental y que se tomó una aspirina, ¿cierto?, de forma voluntaria, o se automedicó, ya que no fue recetada por ningún médico. Y es lo que veremos a continuación. Con respecto a la hipertensión controlada del donante, este podría donar ya que no se ha cambiado ni de dosis ni de medicamento en las últimas 4 semanas, por lo cual en la norma técnica 212 establece este criterio para poder aceptar esta donación. Por otro lado, la norma técnica establece criterios de hipertensión controlada, en la cual los rangos de presión sistólica son menores a 160 y la presión distólica menor a 100. El donante presenta una presión sistólica de menor a 158 y una presión diastólica menor a 97, la cual está dentro de los criterios para poder ser aceptado para la donación. Por otro lado, el donante menciona que se tomó una aspirina para el dolor de cabeza. El donante, según la norma técnica 212, el donante podría donar, lo que no podría donar son plaquetas, ya que la norma técnica dicta o determina que si han transcurrido menor a 5 días,
no podría donar o no se podrían preparar plaquetas, pero sí podría donar suero y plasma. Y además de todo esto debe cumplir con otros criterios de aceptación de la donación de sangre. Según la limpieza dental que se realizó el donante de sangre, según la norma técnica, puede donar, ya que han transcurrido mayor a 48 horas. ¿Cuándo no podría donar? Si han transcurrido menos de 24 horas, ya sea de un pulido, una limpieza dental, ¿cierto? Retiro de punto, anestesia local o obstrucción de caries simples. Con respecto a lo que es las coronas, las extracciones, cirugía, el uso de antibióticos requiere un periodo menor a 7 días, por lo cual el donante está apto para donar, ya que se realizó solo una limpieza dental. Por otro lado, tenemos que el donante, ¿cierto?, se vacunó con la vacuna Pfizer, en la cual este es un virus no atenuado y que permite la donación. ¿Cuándo se contraindica? Cuando se trata de un virus atenuado y que requiere una contraindicación mayor a 4 semanas para poder realizar la donación de sangre. A modo de conclusión, es importante que nosotros como tecnólogos médicos podamos obtener la mayor información posible de la entrevista de donación de sangre, para obtener una información verdadera, confiable, no solo para proteger al receptor de la transmisión de enfermedad infecciosa o efectos no deseados, sino también para proteger al donante de reacciones adversas que puedan afectar, ¿cierto?, su salud. Es por esto que nosotros debemos conocer la norma general técnica 212, estudiarla, conocerla, para poder así ayudar al proceso de donación de sangre. Bueno, ahí tenemos lo que es la bibliografía y muchas gracias por su atención.